esta es la última semana de la clase, ¿no es cierto?, del curso. Y hemos dejado para la última discusión una entrada, digamos, sobre el tema que es bastante contemporáneo, respecto a la ciencia, los valores y el público, ¿no es cierto? Un texto del año 2021, o sea, de este año, y que está también muy enmarcado, en parte, ¿no es cierto?, en la discusión en relación al tema de las vacunas. ¿Sí? Veo que llegó Valentina. Entonces, el texto, bueno, está en inglés, ¿no es cierto?, sabemos, y voy a solamente ir a mostrar una parte. La introducción tiene que ver con las vacunas, ¿no es cierto?, en el norte industrializado, y cómo esto se ha ido configurando, digamos. Vamos a ver si encontramos el índice mejor para que podamos mirar el texto en su perspectiva más amplia, ¿no es cierto? Está muy vinculado al tema de la relación entre expertos y legos, ¿no es cierto? O cómo son tratados los no expertos, ¿no es cierto? Como en este caso, público ignorante. Hoy día, ¿no es cierto?, tenemos justamente esa parte de la discusión de la página 21 a la 40 del libro, sobre, ¿no es cierto?, esta idea del público ignorante. La próxima clase, tendríamos la página 71, ¿no es cierto?, que habla de la muerte de la experticia, que es algo que ya habíamos discutido en otros ámbitos en esta clase. Entonces, la modalidad es la siguiente. Ustedes presentan, ¿no es cierto?, y hacemos los comentarios. Va a ser bien acotado porque es un texto muy, muy preciso, una parte del texto, aunque tiene varios elementos de discusión, digamos. Si pudieron leer la introducción también sería bueno, ¿no es cierto? Y después lo otro tiene que ver justamente con la politización de la ciencia, o la verdad y la credibilidad de la ciencia, ¿no es cierto? Y la visión del experto, digamos, o el héroe, en fin. Podemos nosotros pensar que este texto es uno de los más relevantes para entender el tema de la experticia en la actualidad. Yo sé que este es un curso de historia, un seminario de historia, pero yo creo que es importante, por eso lo dejé para el final, entender estas discusiones contemporáneas, ¿no es cierto?, que estamos viviendo, para poder entender desde ahí cómo se pueden comprender en un ámbito de la larga duración, que es la perspectiva histórica que nosotros usamos. ¿Sí? Entonces, tú, Valentina, tienes una presentación, ¿verdad? ¿Está un Sí, PowerPoint? profe. Sí. Entonces, te pones como coanfitrión, como co-host, para que puedas presentar, ¿ok? Bien, estás como coanfitriona, sí. Ahí sí, ¿Comienzo nomás? sí, se ve muy bien, sí, por favor. Bueno, el nombre del texto se llama Science, Values and the Public, y el capítulo en particular es The Ignorant Public. El texto en general habla, como dijo el profe, de la comunicación científica, la educación, la financiación, el asesoramiento y la comercialización, el compromiso público en la ciencia, la responsabilidad de los científicos, la ciencia y la justicia social y otros temas. La autora es Heather Douglas. Es una filósofa de la ciencia que ha trabajado sobre el papel de los valores de la ciencia, la política científica, la importancia de la ciencia para la formulación de políticas y la historia de la filosofía de la ciencia. Es como profesora en varias universidades en Estados Unidos y
Eso como de forma resumida. La idea principal del texto habla sobre que en general como que existe menos confianza en la ciencia por parte del público y que debido a eso las autoridades, tanto políticas como la misma comunidad científica, han decidido tomar diversas medidas como para contrarrestar esta desconfianza. La desconfianza principalmente se ve reflejada, según la autora, en las vacunas. Eh, y esto es debido a un estudio de Andrew Wakefield, que es el caballero que está en la foto, de 1998, que él es un gastroenterólogo que asociaba la vacuna triple vírica con el autismo. Este estudio hizo principalmente impacto en el norte industrializado, donde muchas familias y padres decidieron no vacunar a sus hijos, lo que generó un impacto súper eh, como grande en la sociedad, porque las enfermedades que combate esta vacuna, que es la rubiola, la papera y el sarampión, empezaron a surgir nuevamente. Entonces, fue, eso fue un gran impacto y, eh, y la gente siguió desconfiando a pesar de que se comprobó de que este estudio no era de confianza porque había ocupado datos falsos, había utilizado una metodología como cuestionable y además había violado como el código ético de la investigación. Entonces la autora dice que para que esto funcionara, para que se formara un movimiento antivacuna importante, fue necesario como 4 actores que eran una investigadora interesados, portavoces como digamos famosos, importantes, padres movilizados y preocupados por lo que podría provocar la vacuna en sus hijos y los medios de comunicación sensacionalistas. Entonces, este es un mapa que publicó La Tercera en el 2018 de algunas enfermedades que volvieron a resurgir en ciertos países producto del movimiento antivacuna. Y la mayoría, como se observa, fueron en el norte industrializado. Bueno, y la respuesta de la comunidad científica ante esta desconfianza fue la idea de que existe un público ignorante. Eh, este es como el tema principal al que hace alusión la autora. La autora dice que en realidad no hay un público, o sea, los padres no actúan por ignorancia en realidad, sino que es por una preocupación genuina por sus hijos, por los efectos secundarios que podría tener la vacuna en ellos. Y además, también dice que recurren a canales, entre comillas, seguros, de confianza para ellos, y a partir de eso deciden si vacunar o no a sus hijos. Entonces, esos canales de confianza no es como un paper o una publicación científica, sino que son medios de comunicación, redes sociales, foros, etc. Entonces, no es como un medio realmente confiable. También dice que los padres están más que preocupados por la salud general, por la salud pública, les interesa lo que puede pasar a la salud individual de sus hijos. Entonces, por eso recurren mucho a historiales clínicos, a alergia, al estado de salud de sus hijos en el momento de recibir la vacuna. Y además menciona que muchos padres informados llegaron como a la conclusión de que realmente la vacuna, la triple vírica, que es como la que causa más controversia, o que causó controversia,
no provoca autismo, sino que una enfermedad similar, o sea, con síntomas similares. También dice que es necesario considerar la voz de los padres, que son los principales actores en esta problemática, porque en el fondo son ellos quienes deciden no vacunar a su hijo, porque esta es una vacuna que se pone a muy corta edad, creo que al año, y tener en cuenta sus preocupaciones para poder reorientar la divulgación científica y generar diálogo entre comunidades, de forma que sea posible volver a generar esta confianza necesaria para que ellos tengan una seguridad hacia la vacuna. Y por último, dice que no hay un público ignorante, sino que desinteresado, y que, como ya mencionaba antes, no hay, a la gente no le preocupa mucho el beneficio para la salud pública, sino que las implicancias personales que pueda tener para ellos o para su hijo, o para la salud de las personas como cercanas. Bueno, eso, y como conclusión y algunas percepciones personales, yo creo que sí estoy un poco de acuerdo bueno, en una parte estoy de acuerdo con la autora. Creo que sí es real que no hay necesariamente un público ignorante, sino que es la preocupación que tienen hacia los efectos que podría provocar la vacuna, y creo que eso se vio muy reflejado con la vacuna del COVID, cuando la gente, a pesar de que muchos les decía, de que la gente decía que no, que era importante vacunarse porque iba a provocar menos, o sea, iba a disminuir la cantidad de muertes, la hospitalización, todo eso, la gente igual siempre estaba muy preocupada de los efectos secundarios y todo eso. Entonces, sí, por una parte creo que sí, pero también creo que eh, ella se enfoca principalmente en el norte industrializado. Entonces creo que si se sale de ese contexto, quizás también hay una gran parte de ignorancia, y que se debe también a que, al menos por ejemplo en Chile, hay una escolaridad, o sea, como la educación en cuanto a ciencia es baja, es de mala calidad, y además de que el financiamiento a la ciencia es súper poco. Entonces creo que ahí hay como dos puntos importantes. Eso. Valentina, muchas gracias. Antes de comenzar con la discusión, la parte de Chile no la entendí, para ser sincero. Porque ahí existe como un argumento ahí al final que tiene con el norte industrializado, ¿no es cierto? El norte global, como le llaman también. Sí, eso está claro en relación a lo que dice la autora en el capítulo que se leyó. Pero ¿por qué tomaste la parte de otros lugares que no están incluidos en el análisis? Pues claro, eso es una parte que Eh, no es entendí. que yo creo que si sacamos del contexto como esta problemática del norte industrializado, nos encontramos con que sí hay una ignorancia o sea, como con lo que plantea la ciencia, al menos sobre la vacuna. Y yo creo que, al menos desde mi postura personal, yo, digamos que soy una estudiante universitaria, que debería como comprender un poco más. Creo que incluso a mí me cuesta leer un paper científico. Entonces me imagino que para una persona que tiene una baja escolaridad, o que sacó solo, no sé, por la educación media, es aún más difícil. Entonces, sí, ahí en ese sentido creo que hay como entre comillas, una ignorancia, y, y eso, porque la ciencia necesita acercarse más a la gente, al menos en estos contextos. Claro, porque justamente es el argumento de la autora, porque que lo que hay que hacer es un esfuerzo, y lo anoté por acá, por algún lugar, y en mi presentación que también preparé, tenía yo, hay hay que hacer un esfuerzo, digamos, eh, para poder enfrentar, ¿no es cierto?, el conocimiento del efecto que tiene esto y otros fármacos o vacunas también, ¿no? Eh, que no significa, evidentemente, que las personas tengan que leer los papers. O sea, eso no tiene que ver necesariamente
o directamente con la formación científica, pero en parte, o sea, en parte sí lo tiene, por supuesto, pero el esfuerzo no está en el dado para que todos podamos leer papers científicos, porque evidentemente eso no tiene sentido, sino que el esfuerzo está dado para que podamos entender los argumentos que están detrás de la forma de cómo se va construyendo el consenso científico, porque eso es justamente lo que apela, todas estas discusiones sobre, que antes de dar la palabra a su compañero, de movimiento anti-vacuna u otro, ¿no es cierto? No solo apelan a la desconfianza en la ciencia, sino que apelan a lo que es el corazón de la ciencia, que es el consenso, que es el consenso. El consenso se construye sobre la base de discusiones y de posiciones antagónicas. Entonces, sobre esa base dicen, y también pasa con el tema del cambio climático, que la ciencia no está de acuerdo, por lo tanto, no hay consenso científico, y como si en algún momento el consenso científico significara que se dice una idea, que se toma como cierta y nadie la va a discutir. Y en la ciencia eso no funciona. Entonces, aprovechan de esa característica que tiene la generación de conocimiento científico, que es siempre en controversia, para decir, ¿no es cierto?, que no está claro si esta vacuna, por ejemplo, u otra, traen efectos secundarios o no, cosa que bajo el consenso científico está aprobado, de que efectivamente ha pasado todas las pruebas y que son eventos muy raros, digamos, que pueden ocurrir. Entonces, eh, tiene que ver, por eso tu respuesta yo creo que la sigo y en parte no la sigo, tiene que ver con la formación científica de las personas, en el sentido de que tienen que entender cómo funciona la ciencia, pero no necesariamente con que todos podamos leer un paper, pues eso no tiene mucho sentido, no tenemos por qué hacerlo, de hecho. No, o sea, pero igual me refiero como al hecho de que cualquier información que pueda sacar sea entendible para las personas, porque incluso no, bueno, en realidad lo digo como de forma muy personal, pero a mí me cuesta mucho todavía entender cómo funcionan las vacunas. No, no soy antivacuna ni nada, pero sí me cuesta entenderlo porque sé que no todas las vacunas son iguales, no, como que todas tienen distintos mecanismos. Entonces creo que si alguien que supuestamente está formada, que fue a la universidad, que tiene una alta escolaridad, le cuesta, me imagino que una persona con menos escolaridad también le va a costar y quizás más. Pero te vacunaste, y fíjate que te vacunaste, me imagino, ¿no? Y se vacunó gente que no tiene en Chile, en América Latina en general se ha vacunado un porcentaje altísimo de la población. Nosotros tenemos en lugares sobre el 80% de vacunación, y no todas esas personas han tenido educación científica, ni mucho menos. Yo creo que el tema va por otro lado en el caso de las vacunas. ¿Por qué en Europa, que sí tienen formación científica, que sí, ¿no es cierto?, están más escolarizadas que cualquier parte del mundo, solamente un 60% de las personas se ha vacunado contra el coronavirus? ¿Y por qué en América Latina, que pasa todo lo contrario, tenemos más del 80 o 85%? Hay otros factores que también están influyendo para, para esto, ¿no? Y tiene que ver con un poco lo que habíamos conversado a través de la muerte de la experticia, de esto de organizarse como diciendo yo sé más, o no pueden decir que yo no sé sobre algo, que no tengo una opinión a pesar de que no tengo un conocimiento científico, ¿no es cierto? Y eso aparece como la foto que están mostrando ahí de estos movimientos. Y también, ¿no es cierto?, hace 2 días atrás en Austria, creo, hubo una protesta bastante grande por las medidas, ¿no es cierto?, que están tomando frente al coronavirus en Europa, de restricciones, y con gente que su mayoría que no se quiere vacunar. Entonces, o sea, para ordenar esto, yo diría que efectivamente sí tienes razón tú cuando dices que que hay que tener un conocimiento de cómo funciona la ciencia, no necesariamente de entender un paper, digamos, eso no es necesario, pero sí de cómo funciona la ciencia, y las instituciones tienen que hacer un esfuerzo para poder lograr, y los científicos también, digamos, y las científicas. Pero por otro lado, eso no explica necesariamente por qué la gente no se quiere vacunar, porque justamente se está vacunando más personas en aquellos países que no tienen conocimiento, que tienen una menor digamos, cobertura de educación, que tienen una menor, digamos, capacidad de generar conocimiento científico incluso. Bueno, por ahí va un poco la discusión. Había levantado la mano Joaquín. Sí, que yo creo que también influye mucho como la confianza que generen las instituciones de salud como pública o instituciones como encargadas del manejo de la vacunación y así, que a pesar de que en Latinoamérica no haya como tanto generación de conocimiento científico o incluso tanta
como, como entendimiento o formación educativa en esos ámbitos, sí que se confía mucho en la institucionalidad como de salud y que en el caso de, yo creo que puede ser esto, ¿no? Que en el caso de Europa o de Estados Unidos, eh, tal vez porque no son como una constante necesaria por sus niveles de calidad de vida o tal vez por algún otro motivo, eh, no hay no hay esa como ese hecho de dejar de hacer caso y como seguir las indicaciones y seguir las cosas de vacunación que pueda suceder en Latinoamérica. Sí, pero estaba buscando, estaba silenciado. Lo último no te entendí, no entendí lo último. Por favor, si lo puedes explicar. Eh, Lo de Chile y que, América Latina, sí. o sea que yo creo que en Latinoamérica hay como una gran confianza en las instituciones de salud, en parte porque, yo creo, en parte porque como aquí la calidad de vida es peor, entonces son como tienen una mayor influencia y mayor relevancia como, y como mayor presencia de alguna forma como cultural o social en contraste con, y bueno, bueno, ahora mismo, en el siglo XXI no tanto, ¿no? Pero pensando en el siglo XX, todo el tema el- las distintas como epidemias que hubieron y que ahí entró, porque ahí el rol del sistema, de los sistemas de salud fueron muy importantes. En cambio, en Europa, todo ese proceso, bueno, en Estados Unidos también, ese proceso ya está como en el pasado más lejano, entonces no hay como esa memoria en la confianza de la capacidad de la institucionalidad de salud. Ahora entendí, sí, sí, sí. Hay un tema que no lo había pensado. Claro, puede ser eso, en el sentido de que tiene sentido. Porque nosotros, como somos países más pobres, dependemos mucho más del sistema de salud, incluso en países donde el sistema de salud está privatizado en parte, que, aunque la mayor parte de los chilenos atendemos el sistema público, en FONASA. Por eso en FONASA estamos la mayoría, digamos. Sí, a veces se habla mucho del sistema privado de salud, pero en realidad la mayor parte de los chilenos estamos en el sistema público, digamos. Entonces, hay una mayor confianza porque hay una mayor presencia, lo que tú dices, ¿no? También, ¿no, Joaquín? Eh, Desde pequeño, ¿no es cierto?, nosotros podemos recibir alimentación. O sea, la leche uno la va a buscar al consultorio. Y incluso personas eh, que no necesitan, digamos, porque pueden pagar la leche en polvo, ¿no? También lo van a buscar, yo me acuerdo, para hacer postre, en fin, muchas personas lo decían, más de clase media, digamos, que igual lo utilizan, o sea, hay un vínculo ahí. Y el vínculo con la vacunación no se pone en duda, desde el principio se hace a través de los colegios, digamos. Y ahí, en ese sentido, curiosamente, esto es bien curioso, ¿no? Suena contradictorio. Hay una mayor confianza en aquellos países que dependen respecto de su esperanza de vida incluso, del sistema de salud público. Eso también lo podríamos ver en África. En África también ha ocurrido que han habido poco contagio respecto al coronavirus, o menos, digamos, que otros países, porque toman mejores medidas para evitar, ¿no es cierto?, los contagios, porque son países que han estado con el ébola y otras enfermedades, ¿no es cierto?, bien afectados, cosa que no ocurre, ¿no es cierto?, no hay memoria respecto de eso, como bien tú dices, para los países del norte, digamos, de Europa o Estados Unidos, donde no han habido enfermedades, efecto contagioso desde la llamada, mal llamada gripe española de hace 100 años. De hecho, hace 100 años, a principios al siglo XX. Entonces tenemos un argumento acá, que la mayor confianza en el sistema de salud se da en aquellos lugares del mundo que dependen más del sistema de salud para su propia sobrevivencia, que es un poco lo que dice Joaquín. La segunda parte de esta discusión, o sea, lo primero, si conocer más de la ciencia o no ayudaría a tener una mayor confianza digamos, en las medidas que se toman, por ejemplo, respecto a la vacunación. ¿Mm? Entonces, esa sería una segunda pregunta. Si es necesario hacer un esfuerzo para que las personas sepan cómo funciona el consenso científico. Creo que lo pone, voy a mirar mi apunte, perdón.
Sí, lo que yo tenía anotado también tenía que ver con eso, o sea, cómo funciona la idea del consenso científico en la ciencia. Y eso es algo que nosotros no manejamos en general. Cómo se llega a construirse una idea científica a través del fenómeno del consenso y del enfrentamiento de posiciones distintas, ¿no es cierto?, de las llamadas controversias científicas. Nosotros lo vimos al principio de este curso. De hecho, este curso empieza por la idea de las controversias científicas, con la idea de la caja negra, ¿recuerdan? Y el texto de Latour. Y entonces, acá no se trata solamente de entender este fenómeno en términos intelectuales, que hay que entenderlo, sino que cómo actúan los organismos públicos frente a la sociedad, para que esas nociones de consenso científico sean incorporadas como una perspectiva, digamos, para toda la ciudadanía, a través de la educación o de otras formas de entendimiento, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo más respecto a esto que hemos estado comentando. ¿No? No veo las palabras. Yo solamente quiero comentar algún par de cosas. O bueno, quiero primero, no lo hago mucho esto, ahora estamos grabando, así que bueno, hay que un registro. Quiero felicitar la presentación de su compañera, porque además el texto está en inglés, un lenguaje, yo no sé si estaba complicado para entenderlo, no sé si te costó mucho, Valentina, por el tema del idioma. Sí, es que, bueno, yo en realidad no leo en inglés. Lo intenté y entendí súper poco, pero después lo traduje en la página que nos dio, que nos sugirió, Ah, sí. y ahí estuvo súper entendible, no fue difícil de comprender para nada. Ah, qué bueno, sí. El Deep Translator, que es una página que yo les envié, sí, es súper bueno, tiene una inteligencia artificial que va construyendo colaborativamente el lenguaje. Ahora, del inglés al español son re buenos los traductores online. A otro idioma se complica un poco más y traducen de una forma más extraña, pero en general, además, son el lenguaje científico o de papers, como este libro también, ¿no? Es un lenguaje más cercano al que usamos nosotros en la academia en español también, así que no debiera haber tanta dificultad. Yo en general los animo a que puedan, que intenten leer primero en inglés, y algunos aspectos que no le queden muy claros, traducirlos como por párrafo. ¿Se dan cuenta? O leerlo en inglés primero y después traducirlo. Le digo esto porque no siempre van a tener el tiempo de traducir todo, y la literatura en su mayoría está escrita, en muchos sentidos está escrita en inglés. Ahora, en historia nosotros usamos más los lenguajes locales, entonces los franceses escriben en francés, qué sé yo, los suecos en sueco, los alemanes en alemán, los historiadores, digamos. Pero cada vez más la tendencia es que trabajemos en términos más globales, y entonces estamos utilizando idiomas que son más entendibles por todos, digamos, que son los que se utilizan por cómo ha sido la historia hasta el momento, digamos. Entonces, estamos empezando a publicar, nosotros también nos pasa, estamos empezando a publicar en inglés nuestros artículos también ahora, o libros, para poder tener una discusión más amplia. Pero bueno, entonces yo quiero, de todas maneras, felicitarte porque la presentación estuvo bien organizada, digamos, y apuntó algunos de los temas que yo quería mencionar en esta discusión. Yo quería, para terminar, enfatizar algunas cosas. Uno, ¿no es cierto?, tiene que ver con la supuesta incomprensión de la ciencia por parte del público, que es tomado como una ignorancia simplemente, o personas que no quieren entender, o que tienen poca formación. También, ¿no es cierto?, respecto de por qué ocurre esto, digamos. Y esto es un poco el origen del problema y la solución que trata, ¿no es cierto?, de generar este texto, ¿no es cierto? Y no asumir que todo el problema se centra simplemente por la ignorancia, ¿no es cierto?, de las personas. Esta incomprensión se genera por la ignorancia o por los intereses anticientíficos de personas que están, digamos, en esa línea, que también existen, ¿no? Entonces hay que ver dónde está el problema, y eso es lo que siempre yo les digo, digamos, que hay que tratar de entender como historiadoras e historiadores, digamos, ¿dónde está el problema? Digamos, esa es la gran discusión. Aquí está
el caso, digamos, el más famoso es que su compañera también ya presentó, de Wakefield, ¿no es cierto, Andrew? Que es un tema no muy lejano, 1998, en términos históricos, está acá a la vuelta de la esquina, ¿no? Digamos. Acá hay una cosa bien interesante, porque el consenso científico, ¿no es cierto?, se construye en base a lo que es la opinión del grupo de pares, ¿no es cierto? El grupo de pares es el que funciona y el que hace, ¿no es cierto?, y construye el consenso científico. Eso lo hemos visto en este curso varias veces. Y el consenso científico, como aparece en la discusión del libro, ¿no es cierto?, llegó a la conclusión de que habían serias faltas a la ética y a la probidad, digamos, de la manera en que se hizo, no la probidad, sino a la ética científica, de la manera en que se hizo este artículo, utilizando datos falsos. Había un vínculo también entre el autor del artículo, ¿no es cierto?, y los abogados que hacían las demandas en los Estados Unidos contra el Estado, ¿no es cierto?, por las vacunas que supuestamente habían generado el autismo, ¿no es cierto?, él recibió dinero de ahí. Entonces había una trama completamente, ¿no es cierto?, digamos, poco ética, digamos, que había generado una falsedad realmente, ¿no? A pesar de que el Lancelot, la revista, ¿no es cierto?, retira el artículo y queda todo un tema, digamos, zanjado en términos científicos, esto ha tenido una repercusión hasta el día. De hecho, los movimientos antivacunas que existen hoy día frente al coronavirus tienen su origen en toda esta discusión antivacuna, y ya cuando se empezó a discutir la posibilidad de poner vacunas, yo había leído algunos trabajos que ya estaban calculando la cantidad de personas que no se iban a vacunar por efecto del movimiento antivacunas. Entonces acá tenemos varios elementos involucrados. Uno, ¿no es cierto?, tiene que ver con la posición que tienen los científicos entre sí, que pueden, ¿no es cierto?, desmistificar un artículo que es una falsedad completa, digamos, como este, y eso funciona súper bien. Las revistas retiran los artículos, digamos, y eso en nuestro medio, digamos, me incluye también como historiador en este caso, hasta ahora ha funcionado, y no es difícil que si se sepa, si se sabe que hay algo que está construido con falsedades pueda ser apoyado, digamos, por otros científicos. Eso no funciona. Entonces, eso es una cosa. Lo otro, ¿no es cierto?, es el papel que juegan los medios de comunicación, que no está establecido en este texto, pero yo creo que lo debiéramos dar una vuelta. El papel de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación evidentemente ganan con estas noticias que circulan respecto de lo que juegan los medios de comunicación, muchas veces, ¿no es cierto?, que tiene que ver no tanto con la información, sino que con llamar la atención de los posibles lectores o del público, ¿no es cierto? Y lo que más llama la atención, porque nuestro cerebro está construido de esta manera, son siempre las malas noticias. Por eso la palabra en inglés, ¿no es cierto?, que se traduce como malas noticias son buenas noticias para la prensa, funciona así porque nuestro cerebro tiende a poner más atención cuando hay un peligro. Entonces, por eso es que nosotros podemos leer mucha información bonita sobre muchas cosas y nos pasan como rápido, pero lo que nos llama la atención y lo recordamos es cuando algo nos amenaza, cuando hay delincuencia, cuando hay ese tipo de cosas. Y no hay nada más amenazante para un padre y una madre, ¿no es cierto?, que ver afectada la salud de sus hijos o sus hijas. Eso es terrible, digamos, y también tiene que ver con la evolución, digamos, que uno tiende a proteger y a ser más cercano, ¿no es cierto?, con sus hijos y sus hijas, más que con otros niños, digamos, de los vecinos, en fin, no sé. Entonces, los medios de comunicación juegan de alguna forma con eso. Uno no juega en la palabra, pero está bien hecha, digamos, actúan en esa línea, y es normal que ocurra, digamos, porque a ellos les interesa, ¿no es cierto?, vender, y vende algo que llama la atención, y lo que llama la atención es el miedo. El miedo moviliza mucho a las personas, y lo hemos visto en las elecciones políticas, acá también lo estamos viendo en Chile. El miedo, el temor, hay que hacerse cargo de eso, porque las personas efectivamente nos movemos así. Entonces, si hay algo que amenace y sea una posibilidad de que nuestros hijos se puedan morir o puedan tener enfermedades como el autismo, que son muy, muy terribles, muy complejas, digamos, evidentemente esto va a generar una reacción de las personas. Entonces, ese es el otro tema, ¿no es cierto? ¿Cómo enfrentar los miedos de las personas de una manera que se pueda minimizar, no simplemente tratándolas de ignorantes?
porque esa es una visión pésima, ¿no es cierto? Desde arriba, decir, nosotros como científicos, como profesora o profesor universitario, pensamos que esos son simplemente ignorantes. Eso no debe ocurrir, eso es pésimo. Entonces, ¿cómo generar una manera de relacionarse, ¿no es cierto?, con el público, de forma de hacer comprender que, que, que estas vacunas, por ejemplo, son seguras, ¿sí? Y que si ocurre, ¿no es cierto?, algún daño, algún efecto, es algo muy raro y estadísticamente es posible, por supuesto, pero muy, muy bajo, de baja incidencia, ¿sí? Entonces está complicado porque si los medios de comunicación ganan con el miedo de las personas, ¿no es cierto?, y lo hacen, lo redistribuyen, es difícil enfrentarlo en términos de políticas públicas, digamos, para decir, ¿no es cierto?, porque las vacunas las pone el Estado. Por eso que el tema público influye acá. No es cualquiera. Por eso las demandas son contra el Estado en los Estados Unidos, digamos. Porque es el Estado el que pone y obliga, ¿no es cierto?, a las personas a vacunarse. No estamos hablando de coronavirus, que es una vacuna de emergencia que se aprobó en términos, no una vacuna de emergencia, perdón, que se aprobó, ¿no es cierto?, en un marco de una pandemia, como una vacuna, digamos, que pasaba por las fases de pruebas, pero ha sido, ¿no es cierto?, bajo otras condiciones. Las vacunas que nos ponen a nuestros hijos en los colegios a uno no le preguntan. De hecho, uno no puede estar en contra. Si uno no quiere vacunar a su hijo o a su hija, ¿no es cierto?, el Estado te obliga, te mete a la cárcel incluso. Entonces, ¿cómo el Estado se hace cargo de comunicar, ¿no es cierto?, de una manera que no sea simplemente de mostrarlos como ignorantes a las personas? Eso es el gran desafío, porque choca con los medios de comunicación que están interesados en otra cosa. Ahora, el Estado podría tratar de controlar los medios de comunicación a través por ejemplo, de las leyes, no de la censura, por supuesto, ¿no?, sino que a través de leyes, ¿no es cierto?, que obligan a que los medios difundan información que tenga una prueba, digamos, de algún tipo, científica, en fin. ¿Mm? Pero el problema es que hoy día los medios de comunicación ya no controlan la información. ¿Cómo circula la información? ¿A través de qué forma? ¿Mm? ¿Internet? Claro, las redes sociales. Entonces, ¿cómo controlan las redes sociales? Es imposible. Eso es lo interesante de las redes sociales, y eso es lo que varios regímenes autocráticos están tratando de controlar, controlando Internet. En Cuba hubo una protesta la semana pasada, y lo que hacen es controlar Internet para que no circule la información, y la gente está grabando con sus celulares las protestas. Por primera vez estamos viendo lo que ocurre en esos países. En China lo tienen súper controlado, y en Corea del Norte no existe, digamos. Entonces los regímenes autocráticos, dictatoriales, controlan Internet, porque esa es una manera de controlar toda la información. Pero los regímenes que no son autocráticos, son democráticos, donde la información circula como, aunque la gente lo diga de otra manera, pero es como Chile, digamos, que no hay controles de Internet, no se controla a Entel, digamos, a Movistar para que cierre, ¿no es cierto?, Internet durante un tiempo, como ocurre en otros países. Eso es imposible de controlar. O sea, es imposible evitar que la gente se junte a través de páginas Facebook. Es imposible que la gente construya, ¿no es cierto?, cuentas de Instagram. Es imposible que la gente se vincule por WhatsApp o por Telegram o lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Entonces, no está por el lado del control de los medios de comunicación. Eso sería sería absurdo, digamos, y además sería completamente contrario a la libertad de expresión. Está en cómo aprovechar los medios de comunicación de ese tipo, ¿no es cierto?, para poder hacer campañas, ¿no es cierto?, que un poco haga lo mismo que hacen estos movimientos antivacunas, que su compañera de alguna manera mostró, ¿no? O por lo menos el texto también aparece, ¿no es cierto? Por ejemplo, utilizando celebridades. Las celebridades mueven los llamados influencers, mueven un poco la opinión pública. Eso también funciona. O sea, tratando de tener un lenguaje que sea entendible y que le dé un sentido, le dé confianza a las personas. Eso es lo que tenemos que hacer, lo que hay que hacer, digamos. Y eso es lo más complejo, creo yo. No sé si alguien quiere agregar algo más. ¿Alguna pregunta que tenga respecto a su compañera, para que pueda hacer a su compañera, que es la que presentó el trabajo? ¿O algo que quiera agregar la propia Valentina, la coanfitriona de esta reunión, según mi sistema Zoom?
¿Dónde verías tú, Valentina, el problema principal para enfrentar aquí? ¿Está en los medios de comunicación? ¿Dónde lo verías tú? ¿Cuál sería tu opinión? Mm, Sale obviamente un conjunto, pero sí creo que lo principal sería como el tema de la divulgación científica y cómo se está llegando al público. Cuando dijo eso de que obviamente tratar a los padres de ignorantes no es la forma de acercarse a las personas para, para que entiendan como la importancia de una vacuna o de lo que sea, del tema que sea. Ahí yo creo que debería ponerse el foco principal. Claro, sí, yo también estoy de acuerdo. Y lo otro que también es poner un énfasis en el tema de la evidencia, cuando tú, no funciona, cuando tú tienes que generar una idea, un enunciado, diríamos filosofía, pero un argumento, cualquier cosa, tú tienes que entregar evidencias. Y en las redes sociales eso no ocurre. En las redes sociales son muy rápidas, digamos. Más que la evidencia está la confianza. Por eso los influencers son bien importantes, está la confianza en quien lo dice. La gente le cree, ¿no es cierto?, a los WhatsApp porque lo envían familiares o amigos o amigas. Le cree, ¿no es cierto?, a ciertas cuentas de Instagram porque lo dice un influencer. Sí, han habido varias discusiones, por ejemplo, esos influencers han visto esos que dicen que se puede adelgazar sin comer, bueno, obviamente que se puede, pero que se puede adelgazar de forma sana, haciendo ayunos, ¿han visto eso? Y ellos se graban durante el tiempo que están dejando de comer. No sé si conocen eso. Han habido, han habido ahora una demanda, hay demandas ahora contra esas personas, porque atentan contra su propia vida de partida, ¿no es cierto? Y es terrible. Yo he visto una imagen, es bien fuerte. Por otro lado, están generando una influencia nefasta en la gente joven, sobre todo, ¿no es cierto? Que ahí hay un tema, digamos, porque el proceso formativo del cerebro también influye con los más jóvenes, digamos. Bueno, no sé si tan influye, porque estoy diciendo cosas de las cuales no tengo ninguna idea científica, por así decirlo, pero habría que investigar eso o preguntarle a alguien que sepa, pero puede que tenga una influencia, estoy especulando, perdón. Pero sí tiene una influencia sobre los jóvenes y sobre todo ciertos grupos que están más afectos al tema de la imagen que a cierta edad, son hombres y mujeres, no solamente mujeres como se pensaba, afecta más a las mujeres probablemente en temas estadísticos, en términos estadísticos, pero afectan por igual, digamos. Entonces lo mismo pasa con las vacunas, digamos. Yo igual creo que depende como del rango etario al que uno se refiera, porque obviamente una población joven el tema de los influencers es súper importante, pero quizás para una población más adulta que no se maneja tanto en las redes sociales, el tema de los medios de comunicación, la radio, el diario, incluso la tele, es súper importante. Y como mencionó antes, estos medios siempre utilizan como, casi como morbo las noticias negativas frente a algún tema, como pasó con las vacunas del coronavirus, cuando dijeron de que la de AstraZeneca estaba provocando trombosis, cosas. Entonces, ahí hay una cuestión como igual etaria, porque sí, también hubieron muchos influencers que hablaban de esto de vibrar alto y que era suficiente para no contagiarse de coronavirus y no vacunarse, que no era necesario. Claro, se puede romper con el humor también. Yo me acuerdo cuando dijeron que había un chip, yo vi varios, los memes son súper buenos y los videos así. Yo no tengo lamentablemente mucho tiempo para revisar, pero mi hija, que son más jóvenes, mi hijo me muestran algunas cosas. Y que pasan más tiempo, supongo yo, mirando estas cuestiones. Pero hay uno que le inyectaban un chip, ¿se acuerdan? Y preguntaba si el chip iba a ser claro o algo así, no me acuerdo, pero a mí me dio risa. Y el humor a veces ayuda a desarmar un poco esos discursos, ¿ah? Y es una buena herramienta en general. El humor es maravilloso, creo yo que ayuda para muchas cosas y también ayuda a desarmar estos discursos, junto con la información, por supuesto, que es la más importante, no el humor, pero también, ¿no es cierto?, deja un poco en ridículo ciertas opiniones. Y lo otro que me parece más complejo, digamos, en nuestra sociedad tiene que ver con la evidencia. Siempre la información y ha circulado sin evidencias, utilizando prejuicios, miles de cosas. Sabemos que eso siempre ha sido así.
Y hay distintos tipos de influencia, como tú dices, ¿no es cierto? Hay unos que leen más la prensa y se influencian más por los columnistas o las columnistas, que son más hombres los que escriben en Chile, que mujeres, hay que decirlo, que escriben en los diarios de circulación nacional, que ya ni siquiera circulan como papel. Ustedes saben que ni la tercera, ni el Mercurio creo que es el único. Muchos diarios ya dejaron de circular nacionalmente. Otra vez qué sé yo, de la editorial, de los diarios, en fin. O también lo que dicen ciertos personajes claves para ellos, ciertos políticos, políticas, etcétera. Hay otros que se dejan, que se influencian más por influencers del mundo del espectáculo, en fin, o de las redes sociales, etcétera. Pero hay distintos tipos, o por científicos. Hay muchos científicos que están metidos en las redes sociales, que llevan una cuenta en Twitter, que tienen, ¿no es cierto?, Instagram, que tienen Facebook, en fin, y también están por la otra línea. Pero el problema con las redes sociales, por el sistema como funciona, a diferencia de los diarios y otros, que la gran dificultad que tenemos con las redes sociales es que uno sigue a los que piensan igual que uno, porque si uno los deja afuera, o uno nunca puede entrar a su grupo. Entonces, lo más probable es que si ustedes me imagino que ustedes estén en redes sociales, ¿no? Ven en Twitter, que tienen Instagram, o que tienen Facebook, ya no sé si TikTok, mi hija que va en segundo medio, si le digo Facebook es como decirle, ¿no es cierto?, no sé, la máquina de escribir, que es como así como muy antiguo, digamos. Y ella utilizan TikTok. Y Facebook es como para la nuestra, así como los viejos, así como cincuentones, que ven a sus ex compañeros, digamos, así como más viejos, digamos. Yo no tengo, pero sé que funciona así. Y lo más probable es que en sus redes sociales ustedes sigan a personas que más o menos piensan igual que ustedes, o estén más en su línea o no. O sea, es muy raro que ustedes sigan, por ejemplo, estoy inventando, si ustedes son animalistas y sigan un personaje que habla, ¿no es cierto?, todo lo contrario, o son feministas y hablan un tipo, un patriarcal, no sé, me imagino, ¿no? O tienen la posibilidad de tener una amplitud tan grande que sigan a personas que son totalmente distintas a ustedes. No creo. Yo creo que de que se puede, pero ahí es una cuestión como de elección personal, no seguir a gente que no va con Yo, uno. yo hubo un tiempo en el que intenté seguir gente así como de opiniones distintas, pero a veces me daba rabia porque decían idioteces, entonces dejé de Claro. hacerlo. Y si te da rabia y tú opinas, te cancelan, te sacan. También Ajá, ocurre. Entonces es interesante porque no es un problema personal, en el fondo no tenemos una decisión personal sobre esto. Y a mí también me ha pasado que de repente he seguido en Twitter, el Twitter yo lo veo más. Y a personas que de repente descubren que están diciendo unas barbaridades terribles y lo primero que hago es sacarlas. O sea, no por sanidad mental, digo, pero al final me quedo con las personas que normalmente tienen el mismo perfil. Son profesor universitario, son de distintos países, un poco en diferentes idiomas, por los idiomas que yo manejo, digamos, puedo llegar a manejar, o creo manejar, no sé si, supongo que manejo, digamos, y alguna prensa, digamos. Entonces al final, y una prensa que no es toda, sino que una prensa que más o menos yo sigo, y ya seguía de antes. Entonces, en el fondo nos rodeamos de guetos virtuales en los cuales siempre pensamos que la gente está diciendo y pensando lo mismo que nosotros pensamos. Entonces ahí los movimientos antivacunas entran súper bien, y cualquier otro movimiento, porque pareciera que todo el mundo está pensando que las vacunas son malas, pareciera que todo el mundo no quiere vacunar a sus hijos o a sus hijas porque es lo que están mirando en los medios, en las redes sociales. Entonces también ese factor es bien relevante en el tiempo que estamos viviendo hoy día, de cómo se enfrenta el tema en este caso que estamos mirando para esta presentación de su compañera de los movimientos o del tema de la antivacuna, digamos. Eso es bien, se ve de esta forma.